Hola, qué gusto verlos de nuevo en un programa de Soluciones del 13. Hoy, 10 de diciembre, es el Día de los Derechos Humanos, así que traemos un programa muy especial. Contaremos con la participación de Mauricio Álvarez, coordinador de los kioscos socioambientales de la Universidad de Costa Rica, quien nos hablará sobre derechos humanos y el medio ambiente. Además, Ana Felicia Torres nos explicará qué son los derechos de las mujeres y por qué es importante defenderlos. Iniciemos. El mes pasado se aprobó el lineamiento general para atletas y paratletas de alta competición y de representación nacional en eventos oficiales en el marco de la alerta por COVID-19, dirigido a las federaciones y asociaciones de representación nacional y otras entidades deportivas. La guía sanitaria permite que atletas puedan representar a Costa Rica en diferentes actividades oficiales, garantizando la seguridad de las delegaciones nacionales y extranjeras. El jerarca rector del deporte, Hernán Solano, informó que el protocolo también aplica para deportistas extranjeros y sus acompañantes como cuerpo técnico, médicos, entrenadores, entre otros, los cuales deben cumplir a cabalidad los lineamientos o de lo contrario, la actividad deportiva podrá ser suspendida. Entre otras medidas, la guía sanitaria incluye disposiciones para el ingreso y salida de delegaciones costarricenses e internacionales en materia de normas conductuales durante la estadía en el país y la competición, limpieza y utilización de equipo, traslados y hospedaje. Solano dijo que el protocolo ayudará a los y las atletas que se preparan para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 y otras actividades internacionales que tienen programadas para el próximo año. La empresa multinacional AstraZeneca anunció este mes su expansión en el país con la inauguración de su nueva sede ubicada en Roble Corporate Center Escazú, en la que se invirtieron $8 millones. La compañía dio a conocer que abrirá 60 posiciones laborales en el 2021, los que se sumarán a los 260 colaboradores que trabajan actualmente para llegar a un total de 320. La nueva sede incluye las operaciones de los centros de servicios financieros y de compras para el continente americano de AstraZeneca, la cual cumplirá en el 2021 20 años de operar en el país. Actualmente AstraZeneca es reconocida a nivel internacional por ser una de las compañías que investiga y desarrolla una de las vacunas más prometedoras para combatir la COVID-19. Aquellas personas interesadas en explorar oportunidades laborales en la empresa pueden ingresar a la dirección careers.astrazeneca.com. La Asociación Bancaria Costarricense, la ABC, hace un llamado a las personas para que extremen las medidas de precaución y eviten ser víctima de los estafadores durante el mes de diciembre y luego del pago del aguinaldo. Rodney Jiménez, asesor de la ABC en temas de seguridad, alertó que cualquier llamada en la que le soliciten información sensible de sus cuentas o le ofrezcan exoneraciones de impuestos, devoluciones de dinero, premios o ayuda para tramitar la firma digital es un intento de estafa y debe colgar. Cuando el banco debe llamar a un cliente, esta llamada no dura más de unos minutos y nunca solicitan información de las cuentas. En cambio, en los casos de intento de estafa, los delincuentes han estado al teléfono con la víctima entre 15 minutos y hasta 2 horas, buscando la forma de engañarla para obtener sus datos. ¿Qué debe hacer el cliente ante un intento de estafa? Acá les dejamos algunas recomendaciones. Cortar la llamada de inmediato y validar con su respectivo banco, aunque parezca que de ahí lo llamaron, ya que los delincuentes utilizan herramientas tecnológicas para enmascarar los números telefónicos. No ingresar los datos de su cuenta en ningún enlace que le compartan. La firma digital solo se puede tramitar de manera presencial. Cualquier ofrecimiento de ayuda para tramitarla de manera digital es una estafa. No prestar atención a supuestas exoneraciones de impuesto, retiro anticipado del FCL, rebajas en el pago de servicios públicos, devoluciones de dinero y si tiene artículos en venta, no ayudar a un desconocido si le dice que va a hacer un depósito a su favor. Y hoy en la sección de emprendedores conoceremos a Nancy Camacho y a Fernanda Guillén, quienes en su emprendimiento se encargan de promover la salud física y mental. Conozcámoslas. Hola, somos Nancy Camacho y Fernanda Guillén. Nuestro emprendimiento se llama Mind Connections y nos encargamos de promover la salud mental
además de crear conciencia en los espacios laborales sobre salud mental, también hemos creado el programa The Five, que es un programa único e integral basado en los 5 pilares sobre el bienestar como respuesta al COVID-19. Los 5 pilares sobre los que trabajamos son el ejercicio, el sueño, la nutrición, el mindfulness y las conexiones sociales. Cada semana, además de brindar toda una programación de ejercicio físico, también les brindamos distintas herramientas para cuidar de su salud mental. Nuestros planes de acondicionamiento físico están liderados por Nancy, quien es promotora de la salud física y especialista en entrenamiento personal. Los programas de estilo de vida y bienestar están guiados por Fernanda, quien es coach de estilo de vida y bienestar. Si quieres mejorar tu salud mental y física, te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook como Mind Connections Costa Rica o visitar nuestra página web www.mindconnectionscr.com. También te invitamos a seguir nuestras cuentas y les vamos a dejar un link abajo para que nos puedan seguir. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 84959161 o al correo anaranjo@sinart.go.cr. Y es momento de hacer una pausa, pero al volver les contaremos sobre la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos. ¿Sabe cómo se relacionan? Se lo contamos al volver de la pausa. Continuamos con más información en Soluciones del 13. Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Soluciones del 13 queremos conmemorar esa fecha con una entrevista que aborda este tema tan importante y su relación con el medio ambiente. Y es que la situación que estamos pasando producto de la pandemia ha dejado claro que el bienestar humano y el cumplimiento de los derechos de las personas solo es posible a cabalidad en un ambiente sano. Conversamos sobre esto con Mauricio Álvarez, activista y coordinador de los kioscos socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Veamos lo que nos dijo. En este momento, por ejemplo, como estadística, el 20% de los muertos en este planeta, el día de hoy, van a ser entre 20, casi 30% van a ser, o sea, de cada 100, 30 personas, pensemos que hoy van a morir porque no tienen las condiciones básicas ecológicas para sobrevivir. O sea, no tienen agua, no tienen suficiente alimento. Entonces, bueno, si no tenemos esas cuestiones básicas que nos dan el alimento, el cobijo, el sustento, y sobre todo pensarnos también como seres sociales, ¿verdad? Nadie, durante esta pandemia, si hemos extrañado algo, es el contacto físico, el estar con la gente. Nos hemos descubierto que en realidad somos seres bastante sociables, sobre todo cuando nos obligan a no serlo, ¿verdad? Entonces, en realidad esa relación tiene un poco que ver con eso, ¿verdad? Cómo nos interactuamos bajo esa base de recursos, porque recordémonos al fin y al cabo que es la misma cantidad de agua la que ha existido en el planeta, ¿verdad? Y los recursos antes pensábamos que eran que no se agotaban, ¿verdad? Que los podíamos consumir, y ahora nos damos cuenta que hay un problema climático, que cada vez es más difícil tener acceso al agua, y entonces eso va generando pues una serie de conflictos y disputas alrededor de cómo usamos esos recursos estratégicos y esos bienes pocos que cada vez quedan menos, ¿verdad? Y en menor calidad. El meollo del asunto, Mauricio, es que no hay, o es muy difícil cumplirle a las personas en cuanto a sus derechos. Sí, como vos decías, hay cada día menos recursos y los estamos destinando, ¿cierto? Sí, cada día tenemos una base de recursos menor, ¿verdad? Pensemos que, por ejemplo, nuestro país, por poner un ejemplo, tiene 500,000 hectáreas de tierra para hacer agricultura. Y en ese límite hemos encontrado una tensión hacia dónde crece.
hacia los límites, las zonas de amortiguamiento de parques nacionales, hacia el mar ya no puede crecer, ¿verdad? Entonces, en realidad, y a las montañas es poco productivo, ¿verdad? Sembrar cultivos en zonas muy altas realmente es poco rentable, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos la misma base de recursos y cada vez hay una población mayor y además nuestras necesidades de consumo son mayores. Todo apunta a que la pandemia, y bueno, todas las evidencias apuntan a que la pandemia se origina producto justamente de la presión que estamos generando contra la naturaleza, contra los sistemas naturales. Aprendimos la lección. ¿Cómo ves lo que viene a partir de ahora, después de que pase esta pandemia? ¿Aprendimos algo de esto, de la necesidad de cuidar el ambiente para también cuidarnos a nosotros mismos, Mauricio? No sé, tal vez los políticos es difícil educarlos, ¿verdad? Y es difícil que cambien, pero sí hay una base de conciencia social que creo que ha despertado que hay que revisar esta relación con la naturaleza, ¿verdad? Que no podemos, digamos, arrinconar a la vida silvestre, al murciélago, a quien sea el portador de los virus, no los podemos arrinconar, sacar de su hábitat. Tenemos que convivir con la naturaleza. Esa división que hizo el mundo occidental de la naturaleza y el medio tiene que ser superada desgraciadamente, con estos eventos que son como un shock, ¿verdad? Y decir, no, o sea, somos parte de la naturaleza. Tenemos que, somos virus, o sea, los virus no son necesariamente nuestro enemigo, sino de nosotros, nuestra flora bacteriana, nuestro organismo está lleno de bacterias que son las que nos permiten vivir, ¿verdad? Entonces, de pronto, ver la naturaleza en esta visión de que hay que matar al virus y hay que matar todo lo que sea peligroso, y ahí nos hemos cargado buena parte de toda la vida silvestre y los ecosistemas. Y bueno, esta es una oportunidad que como sociedad tenemos para por lo menos repensar un poco esta relación y decir, bueno, ¿qué es lo que en realidad nos hace humanos? ¿Qué es en realidad lo que nos hace feliz? Y qué es en realidad lo esencial, ¿verdad? Yo creo que por lo menos si reflexionamos un poco en estas fechas sobre eso, pues algo hemos avanzado como sociedad. Te voy a pedir algo difícil porque sé que son muchas cosas, pero si pudieras mencionar 2 o 3 puntos que son importantes de abordar hoy y de cara al otro año para garantizar los derechos humanos desde la perspectiva ambiental, ¿cuáles podrías mencionar? Ya para concluir. Yo precisamente esta semana presentamos un libro, ¿verdad?, acerca de la violencia. El 7 de diciembre presentamos un libro sobre la violencia ambiental, ¿verdad?, a los defensores y defensoras del planeta, que son, en nuestra región desde el 2012, es la región más violenta, con más asesinatos. O sea, estamos hablando del caso de Sergio Rojas, de Jerry Rivera, de Jairo Mora y muchos otros que sistematizamos en esta obra. Entonces creo que hay un reto de garantizar la seguridad y la legislación suficiente para la gente que protege el planeta, ¿verdad? A la gente que está en las comunidades indígenas o en las comunidades campesinas y que hace una labor de cuidado de los bienes comunes, ¿verdad? Que cuida prácticas, ¿verdad?, importantes. Creo que eso es clave. Y también como sociedad, el otro tema que es clave es cómo vamos a salir de la crisis. Vamos a salir más interactuando con la naturaleza, o hay propuestas que dicen hay que terminar de extraer todos los recursos, la minería, el petróleo, lo que sea, del planeta para salir de la crisis, ¿verdad? Y en nuestro país eso tiene una gran discusión y creo que el otro año va a ser una discusión país si reactivamos de alguna forma la idea de que podemos extraer de la naturaleza ilimitadamente y sin importar los costos ambientales. Entonces yo creo que estas 2 discusiones son esenciales para el futuro de nuestro país, ¿verdad? Que no sea a costa de los recursos naturales o los bienes colectivos que salgamos de esta crisis, sino que salgamos como sociedad un poco más organizada y con una visión un poco más allá de futuro, ¿verdad? Vamos a otra pausa y ya casi volvemos con Soluciones del 13. Sigan en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. Ya regresamos.
con más información en Soluciones del 13. Con una exposición de artesanías locales y bajo el ritmo de música tradicional y de presentaciones artísticas, volvió a abrir sus puertas al público el Museo Comunitario Indígena Jimbajaf, ubicado en Rey Curré, en Buenos Aires de Punta Arenas. Su reapertura es un hito para la comunidad, dijo Rigoberto Leiva, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré, tras recordar que en el 2017 cerró por los efectos de la tormenta Nate y este año por la pandemia. Tanto el Ministerio de Cultura como la asociación local trabajaron para levantar y remodelar el museo, para poder brindarle al visitante local una experiencia única de la riqueza histórica, cultural y visión cósmica que posee la comunidad sureña. En este lugar el visitante podrá conocer sobre la historia antigua de la comunidad, legado arqueológico local, genealogía comunitaria, usos de plantas medicinales, arte y cosmovisión indígena, así como las vivencias que tuvieron sus antepasados. La construcción de un nuevo salón comedor en la localidad de El Tecal, en Matina de Limón, ya es una realidad. Beneficiará a 200 personas de 47 familias en condiciones de pobreza extrema gracias a la alianza entre Subway y la Fundación Techo. Este salón está equipado con cocina, baño, área para tutorías, agua potable e instalaciones eléctricas y busca mejorar las condiciones de aprendizaje, nutrición y entretenimiento de niños de entre 4 a 14 años principalmente. Aura Chacón, directora de Desarrollo de Fondos de Fundación Techo, considera que el apoyo de la comunidad y de los voluntarios fue clave para completar satisfactoriamente el proyecto pese a la emergencia del coronavirus. Un ejemplo de esto es que gracias a los apoyos de las y los líderes comunitarios se obtuvo el permiso de las autoridades municipales para la construcción del salón aún en tiempos de pandemia, explicó Chacón. Esta es la tercera ocasión que Subway y Techo trabajan juntos. En marzo del 2018 se inauguró el Salón Comedor en Guararí de Heredia, el cual beneficia a 120 niños en condiciones vulnerables. Y en junio del año pasado se inauguró el Salón Comedor en Bambú 2 de Filadelfia, Guanacaste, que lleva asistencia a 100 niños en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y seguimos con más contenido en Soluciones del 13. Hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día de los Derechos Humanos y por esa razón, doña Ana Felicia Torres, coordinadora del Foro de Organizaciones de Mujeres vinculado al Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU, nos explicará qué son los derechos de las mujeres, por qué es importante defenderlos y también cómo podemos hacerlo. Todos los detalles en el siguiente video. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, pero son los derechos de las humanas. Son un conjunto de posibilidades tangibles e intangibles que todas las sociedades deben ofrecer a las mujeres en todas las etapas del ciclo de vida, cuando somos niñas, cuando somos jóvenes, cuando somos adultas jóvenes, cuando somos adultas y adultas mayores. Pero también esos derechos, que son los derechos de las humanas, deben ser ofrecidos a las mujeres en toda la diversidad que nosotras tenemos, por edad, por raza o por etnia, por capacidades especiales, por orientación sexual, por identidad de género, por nacionalidad o por arraigo urbano, territorial o costero. Son los mismos derechos del resto de la población que se han venido posicionando en virtud de las múltiples opresiones que sufrimos las mujeres. Son las opresiones y la discriminación los mecanismos perversos que han puesto de relieve la necesidad de tener en cuenta los derechos de las mujeres. Son derechos políticos, derechos culturales, derechos económicos, derechos sociales. Y ahí me gustaría insistir, por ejemplo, en el derecho que tenemos las mujeres en todas las etapas de la vida a la salud sexual y reproductiva, en el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, si nosotras queremos la maternidad, por ejemplo, o no. ¿Por qué es importante defender los derechos de las mujeres? Porque en el sistema
cultural, político y económico, patriarcal, no solo machista, patriarcal, que vivimos las mujeres y todo lo relacionado con nuestros cuerpos tiene un valor menor y sufrimos discriminación. Las mujeres, los espacios en los que nos movemos son espacios que suelen ser concebidos como espacios con menos valor por la presencia de mujeres. Por eso en el mercado de trabajo nos pagan menos que a los hombres, porque además somos cuerpos portadores de una serie de condicionamientos que la sociedad minusvalora. Pero también es importante el trabajo en torno a los derechos de las mujeres, porque hay una violencia estructural en contra de las mujeres que se expresa de manera muy clara en Costa Rica y a nivel mundial en el aumento de los femicidios, que son asesinatos de mujeres por razones de su género, por el hecho de ser mujeres. Eso se expresa también la violencia estructural en el ensañamiento que los agresores tienen hacia esas mujeres a las que violentan y finalmente les quitan la vida. El ensañamiento con esos cuerpos, como lo hemos visto en el país recientemente. También esa violencia estructural se ve en el aumento del embarazo infantil y adolescente y en las violaciones, porque esos embarazos son producto de violaciones que la legislación costarricense castiga. Y también en las violencias y en la expulsión de las mujeres del mercado de trabajo que hemos visto recientemente como consecuencia de la pandemia. La mayor parte de personas expulsadas del mercado de trabajo son mujeres. O cómo podemos proteger de manera más asertiva y eficiente los derechos de las mujeres. Tal vez la primera estrategia para todas las mujeres sería organizarnos, romper el aislamiento, organizarnos desde nuestra condición de género, dejar de vivir la discriminación como un asunto privado y personal. También, para proteger nuestros derechos y defenderlos, necesitamos procesos de formación e información sobre la legislación existente, sobre los derechos aprobados en la legislación, sobre los mecanismos para denunciar y para acceder a recursos, a políticas y a programas. Y por último, yo considero que es fundamental para poder defender los derechos de cada una de nosotras, es el fortalecimiento personal a través de la formación. Las mujeres necesitamos fortalecernos en el plano personal. Empoderarnos, para utilizar esa palabra, no es tener más capacidad de compra de bienes y servicios. Empoderarnos, por ejemplo, pasa por terminar la educación formal, porque todas aquellas mujeres que han tenido que abandonar la escuela, que han tenido que abandonar el colegio, terminen la educación formal, se formen en cuanto a su salud sexual y reproductiva, inviertan tiempo personal y recursos personales en formarse en torno a la legislación nacional y los mecanismos nacionales que protegen los derechos de las mujeres. Y con esta valiosísima información llegamos al final del programa. Recuerde que mañana no hay conferencia de prensa, así que nos vemos después de la edición del mediodía de Costa Rica Noticias. También puedes seguirnos en la página de Facebook de 13 Costa Rica Televisión y en la del programa Soluciones del 13. Nos vemos y recuerden cuidarse muchísimo.